Como ya sabes, la atmósfera es la capa de aire que envuelve la Tierra y tiene un espesor de más de 1000 kilómetros. La atmósfera es un filtro que evita que los rayos solares lleguen directamente a la Tierra y permite que pueda haber vida en nuestro planeta. La atmósfera nos protege porque regula la temperatura de la superficie terrestre. Evita que la Tierra se caliente mucho durante el día y se enfríe mucho durante la noche. Filtra los rayos solares y no deja pasar los rayos ultravioletas que son dañinos para los seres vivos. Como ya sabes, Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer la atmósfera terrestre. La capa gaseosa que rodea la Tierra se llama atmósfera y es fundamental para que exista la vida. Permite que todos los seres vivos podamos respirar. Nos protege de las radiaciones procedentes del Sol y del espacio. E impide que se produzcan grandes diferencias de temperaturas entre la noche y el día. La atmósfera no es una capa homogénea, sino que con la altura va cambiando su composición. Se va haciendo cada vez menos densa, cada vez tiene menos aire. Por esas diferencias la dividimos en 5 capas, llamadas troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera y exosfera. Vamos a conocer cada una de ellas. La troposfera es la capa inferior, la más próxima a la superficie de la Tierra. Llega hasta los 12 kilómetros de altura y en ella se dan los fenómenos que componen lo que llamamos el tiempo, el clima. La estratosfera llega de media hasta los 50 kilómetros de altura, aunque en algunos puntos alcanza los 70. Dentro de la estratosfera está la capa de ozono, que es fundamental para la vida, porque filtra los rayos ultravioletas procedentes del Sol. Si no existiera la capa de ozono, esos rayos acabarían con la vida en nuestro planeta. La mesosfera se sitúa entre los 50 y 80 kilómetros por encima de la superficie. Es la capa más fría de la atmósfera. Puede llegar hasta los 90 grados bajo cero. ¡Qué frío! La termosfera, también llamada ionosfera, llega hasta los 400 kilómetros. En ella, los transbordadores espaciales giran alrededor de la Tierra y en ella también se producen las misteriosas auroras boreales. Son preciosas, ¿a que sí? La exosfera es la última capa de la atmósfera y está entre los 400 y los 2000 kilómetros de altura. A partir de ella, ya no existe ningún gas, solo está el vacío, el espacio. Ya hemos conocido la atmósfera y sus capas, pero no podemos despedirnos sin hablar de la contaminación. La actividad humana libera muchos gases malos para la atmósfera. El humo de las fábricas, de los coches, muchas de las actividades que hacemos diariamente están provocando cambios en la composición de la atmósfera. Todo esto produce alteraciones en el clima. Hace. ¿Qué es el tiempo atmosférico? Antes de salir de casa solemos fijarnos en el tiempo que hace. Si hace frío nos abrigamos, si llueve cogemos el paraguas y por el contrario, si el día es soleado y hace calor, nos ponemos ropa ligera y una gorra para protegernos del sol. El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un lugar y en un momento determinados. El tiempo atmosférico puede cambiar de un día para otro e incluso en el mismo día de un momento a otro. ¿Qué tiempo hace?
poder explicar qué tiempo hace hay que fijarse en la temperatura, en las precipitaciones y en el viento. La temperatura nos indica si hace calor o frío. Cuando la temperatura del aire es alta, hace calor. Cuando es baja, hace frío. Las precipitaciones es el agua de las nubes que cae a la tierra. Puede ser de lluvia, si el agua cae de forma líquida, de nieve, si caen copos blancos helados, o de granizo, que son bolitas de hielo. Cuando las precipitaciones en forma de lluvia son fuertes y van acompañadas de rayos y truenos, se denominan tormentas. El viento es el aire en movimiento. Puede ser brisa, si el viento es suave, vendaval, cuando es fuerte, o huracán, cuando es muy fuerte y va acompañado de lluvia. ¿Qué es el clima? El clima es el tiempo atmosférico que predomina en un lugar a lo largo de varios años. El clima varía de unas zonas a otras y depende de las precipitaciones y las temperaturas. Podemos distinguir tres tipos de clima: el clima de las zonas de montaña, el clima de las zonas de costa y el clima de las zonas de interior. El clima de las zonas de montaña se caracteriza por tener temperaturas bajas y precipitaciones frecuentes, principalmente en forma de nieve. El clima de las zonas de costa se caracteriza por sus temperaturas suaves todo el año. El clima de las zonas de interior se caracteriza por tener temperaturas altas en verano y bajas en invierno. Las precipitaciones son escasas. ¿Cómo se estudia el tiempo? Para obtener información sobre el tiempo que hace se utilizan los siguientes aparatos: el termómetro, mide la temperatura del aire; el pluviómetro, mide la cantidad de lluvia que ha caído en un lugar durante un determinado tiempo; el anemómetro, mide la velocidad del viento; la veleta, indica la dirección y el sentido del viento. Estos aparatos suelen colocarse en una caseta meteorológica. También debes conocer la figura de los meteorólogos. Son personas que estudian el tiempo atmosférico y nos comentan cómo va a ser en los próximos días. Seguro que nos... ¿Qué es el tiempo atmosférico? La atmósfera no está en reposo. En ella se producen continuos cambios de estado, que determinan el tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un lugar y momento concretos, es decir, en un espacio de tiempo breve. Los principales elementos que determinan el tiempo atmosférico son la temperatura, la humedad, el viento, la presión atmosférica, las nubes y las precipitaciones. La temperatura del aire. La temperatura del aire depende de las radiaciones solares que recibe. La temperatura se mide con un termómetro y se expresa en grados centígrados, grados. Cuando el aire es cálido decimos que su temperatura La humedad. La humedad indica la cantidad de vapor de agua que hay en el aire. El vapor de agua procede de la evaporación del agua del mar, de los ríos. Cuanto más elevada sea la temperatura, más cantidad de vapor de agua puede absorber el aire. El viento. El viento es el aire en movimiento. En lugares donde la temperatura es baja, si hay viento, la sensación de frío es más intensa. Del mismo modo, un viento húmedo y cálido aumenta la sensación de calor. Según la fuerza con la que sople, el viento se clasifica en brisa, temporal o huracán. La presión atmosférica. El aire de la atmósfera, aunque sea muy ligero, pesa. El peso que el aire ejerce sobre los seres vivos y sobre todas las cosas de la Tierra se llama presión atmosférica. La presión atmosférica varía con la altitud, ya que la cantidad de aire disminuye a medida que ascendemos por la atmósfera. Las nubes y las precipitaciones. El agua que hay en la superficie de la Tierra se evapora y forma las nubes, que son las responsables de las lluvias o precipitaciones. Las nubes.
Las nubes se forman en la parte alta de la troposfera y están compuestas por pequeñas gotas de agua. Existen diferentes tipos de nubes, según la altura a la que se encuentran, así como la forma y el color que tengan. Cuando las nubes son de color blanco y con aspecto algodonoso, en general, no anuncian. El agua que existe en la superficie terrestre, es decir, en los mares, en los océanos, en los ríos, en los lagos, en las plantas, se evapora con el calor del sol y llena la atmósfera de vapor de agua. Al ascender, el vapor de agua se enfría, se condensa y forma pequeñas gotitas de agua que se unen entre sí dando lugar a las nubes. Cuando las gotas de agua se hacen más grandes, pesan más y caen sobre la Tierra. Tipos de precipitaciones. Las precipitaciones pueden producirse en forma de lluvia, nieve o granizo. La lluvia es la precipitación de agua líquida desde la atmósfera. Según el tamaño de las gotas de agua, la lluvia se clasifica en llovizna. Es una precipitación de gotas muy finas y muy juntas. Lluvia. Las gotas de agua son gruesas y caen separadas. Chubasco o aguacero. Es la caída de agua muy intensa y de corta duración. ¿Cómo se mide el tiempo atmosférico? A menudo hablamos del tiempo. Si hace frío o calor, si llueve o hace mucho viento, y nos preguntamos qué tiempo hará en los próximos días, si queremos ir de excursión o salir de vacaciones. Los meteorólogos son las personas que estudian y predicen el tiempo atmosférico. Para ello utilizan unos aparatos que se hallan en las estaciones meteorológicas para medir los elementos atmosféricos. Los aparatos meteorológicos. El pluviómetro. El pluviómetro mide la cantidad de agua, nieve o granizo que cae en un lugar a lo largo de un UM, J1 JFT de horas determinado. Se expresa en litros por metro cuadrado, L/m2, o milímetros, mm. El barómetro indica la presión del aire, que es un dato muy importante para realizar predicciones atmosféricas. Se expresa en hectopascales, K. El termómetro. Las estaciones meteorológicas. Los datos meteorológicos con los que los meteorólogos predicen el tiempo se obtienen en las estaciones meteorológicas. Estas estaciones tienen diferentes aparatos de medición en su interior. Los meteorólogos recogen diariamente los datos que ofrecen para tratarlos y analizarlos en ordenadores. Con ellos se elaboran mapas del tiempo y se realizan las predicciones para los días venideros. El clima. El tiempo y el clima no son lo mismo. El tiempo es la situación de la atmósfera en un lugar y un momento determinados, y puede cambiar muy rápidamente. Por el contrario, el clima refleja las condiciones de la atmósfera, que suelen darse en un lugar durante un periodo muy largo de tiempo. ¿Qué es el clima? El clima es la media de las temperaturas y de las precipitaciones en un lugar determinado a lo largo de muchos años. El clima nos permite conocer el tiempo que suele hacer cada año en una zona concreta. Si hace mucho calor en verano o no, si los inviernos son fríos y nieva, si llueve mucho o acostumbra a verse. ¿Qué factores condicionan el clima? La latitud. En las zonas más cercanas a los polos, las temperaturas son más bajas, y las precipitaciones, escasas. Cuanto más nos aproximamos al ecuador, llueve más y hace más calor. La intensidad del sol es mayor en las zonas de la Tierra donde los rayos solares inciden perpendicularmente. Por eso hace más calor. La altitud y el relieve. En las zonas altas y en las